poco también de cómo es que el dinamismo dentro del planeta hace que el lugar donde nosotros vivimos sea un lugar coherente, un lugar habitable. Hemos visto también las fuerzas internas de la Tierra y cómo estas pues también pueden generar ciertos movimientos, pueden generar estabilidad y a la vez también pueden generar, en este caso, la biodiversidad que en el planeta se puede percibir, ¿no? La geodinámica interna nos ha enseñado que todo dentro de nuestro planeta está en constante movimiento, ¿no? Las corrientes convectivas, las placas tectónicas, las placas marinas, lo que son los plegamientos, las fallas, el cómo se crean las montañas, las mesetas, en este caso los grandes lagos tectónicos. Entonces, todo es un constante movimiento. Ahora, cuando llegamos a geodinámica externa, nos damos pues que también los agentes externos de nuestro planeta, como el viento, como el sol, el agua, otros elementos químicos, también van modificando, van alterando o también pues van moldeando algunos relieves. ¿Ok? La clase pasada habíamos hablado de la meteorización, de la erosión, de ciertos aspectos muy importantes de la cual, cuando volvemos a hablar el tema de geodinámica externa 2, estamos hablando también de casi un aspecto similar. Pero hoy nos vamos a centrar en dos fragmentos muy importantes, los cuales, a mi parecer, vienen a ser los dos agentes moldeadores del sistema, en este caso de la geodinámica externa, que es la meteorización y la erosión. Entonces, nosotros no nos damos cuenta o no podemos percibir mucho esta situación debido a que, pues, al salir de la calle, de la casa, pues no podemos ver mucho de los relieves, pero cuando vamos de viaje o a ciertos o grandes sectores, te puedes dar cuenta, ¿no? De todo lo que podamos nosotros analizar en esta clase. El clima, la atmósfera, la superficie terrestre, todo se ve constantemente modificado, ¿no? Con el día a día, con el pasar de los días, de los meses y de los años, la Tierra se va modificando constantemente, ¿ok? Ahora, ante esta situación, tenemos que entender, o nosotros ya sabemos, que la meteorización es un proceso, ¿ok? Es un proceso de alteración y fragmentación. Mira qué importante lo que ya hemos visto en esa clase, ¿no? Lo que es alteración y fragmentación de la roca superficial, o en este caso también podemos decirlo del suelo. En este caso, todo esto de acá, ya la meteorización se mantiene en se mantiene estático, ¿ok? Por eso se dice que carece de movimiento. Y en este caso, pues te puedes dar cuenta que las rocas o las grandes o pequeñas rocas, como las puede ver en imagen, estas están en constante movimiento, ¿no? Se generan con el pasar de los años tras años, el clima, la atmósfera, las bajas temperaturas, las altas temperaturas, van haciendo que las rocas también se vayan moldeando, ¿ok? Y pues se vayan partiendo en pequeñas partículas y de esa forma también pues se vayan abriendo a grandes partículas, ¿ok? Ahora, la tierra, el suelo, todo se ve modificado constantemente y eso pues es algo muy visible que siempre se puede notar. Ahora, ¿hay tipos, en este caso, de meteorización? Claro que sí. Por ejemplo, lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? La meteorización física, que viene a ser prácticamente la parte de la pulverización de una roca. Y eso, pues, acá nota esto, por favor, ¿ah? ¿Y cómo se da la pulverización de la roca? La pulverización de la roca se da por la acción del calor o frío. Y en ese caso también podemos hablar nosotros de la humedad en el aire. Entonces, debido a estos componentes, la roca también se puede desmenuzar y pulverizar y convertirse en tierra normal. Con el pasar del tiempo, esto también pues va a dar a una formación a nuevos agentes rocosos, ¿ok? Dentro de la física tenemos pues la termoclástica, ¿ya? Y lo que es la clerificación. En este caso, la clerificación y la termoclastia determina ciertos factores importantes, ¿ok? Ya que las rocas son importantes dentro de del geoma o de la geodinámica externa, debido a que eso pues se utiliza, pues, por decirlo de esta forma, para muchas situaciones en cuanto a construcciones, en cuanto a fragmentación. Por ejemplo, cuando como nosotros estudiamos las culturas pre-incas, nos damos cuenta que las personas antiguas utilizaban mucho la fragmentación de las rocas para hacer construcciones y monumentos. Ahora, en el tiempo lítico, el hombre lítico utilizaba las rocas para poder moldear ciertos artilugios en cuanto a lo que es por decirlo de esta forma, los utensilios, las armas y cosas por el estilo, ¿no? En este caso tenemos por otro lado la meteorización química, que es la alteración en una roca debido a componentes como la hidratación, el agua, la hidrólisis, que es la parte del sol, la oxidación y por último tenemos la carbonatación, ¿ok? Entonces los elementos químicos también juegan, ya juegan en el ecosistema y eso pues hace que se puedan moldear ciertos relieves, que se puedan eliminar ciertos relieves y a la vez también formar ciertos nuevos relieves. ¿Ok? Bien, vamos a continuar.
Ante esta situación, chicos, ya tenemos acá lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Lo que es la parte de la meteorización física. Normalmente, si es que algún momento has visto, pues hay ciertas grietas donde el agua se acumula en la parte del suelo, ¿ok? Y debido, pues, a las heladas que en ciertos sectores se da, esto se congela, ¿no? Y empieza lo que es una helada. Y al congelarse, pues, con el tiempo, ya con el tiempo, eso también suele descongelarse y va a dejar un resquebrajamiento. Mira, si te das cuenta, no es lo mismo ver esto que esto, ¿no? No es lo mismo, estás pasando por un proceso, ¿ok? Y pues como el clima y el lugar es diverso, ya esto pues ya deja de ser congelable y pues se puede rellenar con rocas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que todo está en constante movimiento, puede iniciar de una forma, ya, y terminar con otra. En el caso de las rocas, pues podemos verla de esta forma, ¿no? Con lo que es la acción del sol, del día y la noche, ¿ya? Una roca común, pues aquí la tenemos, y cuando empieza el día, y en este caso la roca está expuesta a altos grados de calor, ¿ya? Empieza lo que es la dilatación, la roca empieza a fragmentarse o a calentarse internamente. Y durante la noche, debido a, en este caso, a las bajas temperaturas, empieza la fuerza de contracción, ¿ok? Entonces, esa fuerza de dilatación y contracción constantemente que se viene dando a diario, por decirlo de esa forma, empieza la Tierra a fragmentarse en pequeñas partículas, ¿ok? Y eso nos dice que las rocas no siempre van a permanecer, en este caso, pues como las que vemos siempre, ¿no? Duras o en un determinado lugar fijas, no, no. Las rocas están también en un constante movimiento y se puede decir que también están en una constante fragmentación de partículas, ¿ok? Bien. Ahora, en cuanto a lo que es la erosión, que es otro proceso muy importante y que también tiene que ver con el suelo y con las rocas, en este caso la erosión es un proceso dinámico, ¿ok? Si nosotros hablamos de meteorización, la meteorización es un proceso estático, ¿no? La roca está ahí, nadie la mueve y esta pues constantemente se modifica sola. Pero cuando hablamos de la erosión, estamos hablando de un proceso dinámico. ¿Debido a qué? A que la alteración ya y la degradación de las rocas o los suelos se da por movimientos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son esos movimientos o quiénes generan esos movimientos? Por ejemplo, en este caso los más conocidos son el agente que más modifica en el caso de la erosión es el agua, ¿ok? El agua es el agente principal que modifica los ciertos sectores terrestres en cuanto a lo que son las erosiones. Ahora, la erosión tiene varios tipos. Por ejemplo, tenemos la erosión marina. Nosotros hemos ido a la playa, ¿no? Yo creo que la mayoría o más de uno aquí ha podido ir a la playa. Y estando en la playa se da cuenta que las olas constantemente llegan a la orilla y estas inician y retroceden, ¿verdad? Inician y retroceden, llegan y retroceden. Ese proceso de llegar y retroceder internamente también está erosionando, ¿ok? Está erosionando las ciertas penínsulas o ciertos golfos y en este caso pues las olas, ya por decirlo de esta forma, las olas van a erosionar y poco a poco se hacer o ocupar más terreno con agua y la tierra pues prácticamente se va reduciendo. ¿Ok? En este caso, recordemos que cuando hablamos de tipos marinas o erosión marina, estamos hablando en este caso de las olas y las grandes mareas. En cuanto al lado fluvial, ya por decirlo así, el lado fluvial, estamos hablando sobre todo de los ríos. ¿Ok? Ahora, los ríos nosotros hemos estudiado, sabemos más o menos que los ríos nacen en las grandes cordilleras, ¿no? Y que en estas pues se trasladan y pasan por ciertos sectores, ciertas poblaciones. Ahora, hay ríos que empiezan a desgastar y al desgastar ciertos sectores se van a formar los grandes cañones. ¿Ok? Por ejemplo, el cañón del Colca, que está en Arequipa. Ese cañón es erosionado por un río. ¿Qué significa la palabra erosionar? Pues que está constantemente modificando el relieve. Si un río en un inicio empieza a fragmentarse de esta forma, con el pasar de los años, la roca se va desgastando, el suelo se va desgastando. Entonces, esto puede dar pase a ciertos cañones de profundidad, ¿ya? Porque la tierra se va modificando, o también los famosos valles en V. ¿No? Donde el río entra por acá y pues en este caso por estos lados se puede trabajar lo que es la cosecha, la agricultura y cosas por el estilo. Entonces, en este caso la erosión fluvial por medio de los ríos es la que en el Perú a veces es la que más se puede visualizar, ¿ok? Es la que más se puede visualizar. Ahora, tenemos la otra, que es la glaciar. ¿Ok? En este caso, cuando hablamos de la glaciar, estamos hablando ya prácticamente del agente más importante que es el hielo, ¿no? Y el hielo pues tiene un componente de agua. Ahora, en esta situación ya empiezan los desgastes o también se dan las famosas abras o pasos. ¿Qué son las abras o qué cosas son los pasos? Son caminos, ¿ok? Que con el descongelamiento del hielo, esto pues permite que ciertos pobladores, inclusive ciertos animalitos, pues puedan llegar a algún sector ya para poder alimentarse. En este caso, pues, no podemos ver de esta forma, ¿no?
Por ejemplo, tenemos acá lo que son la parte de los valles y aquí tenemos los valles en U, ¿no? Que los hielos también van congelándose en ese sector, pero también empieza en un proceso de descongelación y ese proceso de descongelación va a dar paso, ya por decirlo de esa forma, a que se inicie un nuevo relieve, ¿ok? Y en este caso tenemos los valles en U, ya como las tenemos acá, y en este caso también tenemos las abras o los pasos que se pueden formar como pequeños caminos, ¿ok? Caminos naturales que lo utilizan animales o personas también. Y bueno, por penúltimo tenemos lo que es la erosión eloica, ¿no? Cuando hablamos de la erosión eloica, ya estamos hablando del viento sobre todo, ¿ya? En este caso, pues el viento también desgasta, sí, el viento también desgasta las rocas y también desgasta el suelo. Recordemos que cuando nosotros hablamos de humedad, el viento es el que la transporta y dentro del viento pues hay pequeños fragmentos, ya por decirlo así, hay pequeños fragmentos de agua, las cuales pues viajan por medio del viento y esas se trasladan constantemente. Ahora, en este caso hay lugares como los bosques de piedra, ya en la sierra tenemos uno, ya, y en este caso pues también dan origen a las dunas. ¿Qué son las dunas? Son los desiertos, ¿ok? Ahora, ante esta situación, jóvenes, el viento con su constante movimiento a través de lo que es el planeta, erosiona, modifica y crea también, ¿ok? Ya que prácticamente, como lo vuelvo a reiterar, tiene en su contenido agua. Y por último, en esta situación, ya para terminar la clase del día de hoy, tenemos lo que es la erosión kárstica, ¿ok? Que es prácticamente el agente más importante, que es el agente del agua, ¿ok? O en este caso tenemos el agua subterránea. En nuestro planeta hay grandes y pequeños sectores donde el agua se acumula dentro de la Tierra, ¿no? A eso lo llamamos aguas subterráneas. Ahora, en este caso, las aguas subterráneas van constantemente modificando. Si tú te has dado cuenta y eres, en este caso, eres objetivo y has visualizado todo, cada uno de estos puntos, empezando desde la tipo marina, fluvial, glaciar, eloica y kárstica, te das cuenta que tiene un fragmento de agua. Y el agua va a ser el fragmento que más va a poder deteriorar y modificar ciertas superficies, ¿no? Y entonces, pues esto de aquí, en las culturas preincas, algunos supieron aprovechar estos sectores de las aguas subterráneas y utilizarlas para beneficio propio. ¿Qué es lo que te ocasiona? El desgaste de la tierra. ¿Ok? La tierra se va desgastando constantemente y nosotros sabemos que en este caso las aguas se mantienen en ciertos grados estáticas y en ciertos grados en movimiento. Entonces, pues estas pueden bien, a gran escala modificar grandes sectores y como lo podemos ver aquí en imagen también, desgastar pequeños sectores. ¿Ok? La cuestión básica es la siguiente, chicos, ¿no? La cuestión básica es que en este caso, en nuestro planeta Tierra, todo está en una constante modificación. Así nosotros no nos demos cuenta. Bueno, nosotros no podemos dar cuenta mucho porque estamos en casa y, bueno, lógicamente estamos en la capital y no podemos visualizar mucho de esto. Pero, para decirlo de manera sencilla, chicos, la Tierra está en un constante movimiento. ¿Ok? La Tierra se modifica tanto interna como externamente y la biodiversidad cada vez más se va haciendo visible. Ahora, esto va a depender mucho de cómo el hombre también esté en su accionar, ¿no? Ahora, ¿nosotros jugamos un rol importante en esto? Sí. ¿Cuál es el rol que juega el hombre en toda esta modificación en cuanto a lo que es geodinámica externa? Estamos hablando de la contaminación y los cambios climatológicos, ¿ok? Cuanto el planeta más se ve contaminado, pues esto de aquí también se modifica a gran escala. Por ejemplo, hay un fenómeno que aquí en Lima lo experimentamos constantemente cada enero y febrero, que es el fenómeno del Niño, ¿no? Que es un desastre natural. Entonces, ese desastre natural se debe a las grandes temperaturas que se dan en el planeta y pues debido a las altas temperaturas el agua empieza a crecer y se empieza a desbordar, ¿no? Entonces, ahí el relieve se va modificando. Por ejemplo, Chosica es el lugar donde más se ve afectado por estas inundaciones, ¿no? No sé si ustedes han logrado ver las noticias. Pero eso se va modificando constantemente, diariamente, por decirlo de esta forma, nuestro planeta se va modificando para que la raza humana, por decirlo de esta manera, pues pueda y logre subsistir. Y no solamente la raza humana, sino también las especies puedan desarrollarse dentro de este mismo entorno. ¿Ok? Bien, jóvenes, hasta aquí pues hemos analizado lo que es el tema de geodinámica externa 2 y hemos visto cada uno de los agentes que esta los compone y sobre todo hemos hablado de lo que es la meteorización y la erosión a gran escala. ¿Ok? Bien, chicos, hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta.